Pero otra de las noticias con las que vamos a recordar el 2025, ya empecemos a hacer la lista para que no se nos vaya olvidando cuando vayamos a estar en el 31 de diciembre, pues es lo que ha pasado con la agenda comercial a nivel internacional y lo que planteó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues ayer, aquí en Colombia, se celebró la cumbre de los 70 años de la Cámara Colomboamericana, la que conocemos como AmCham, que la directora es María Claudia Lacutir, otra candidata presidencial, ¿no? Porque ¿con cuántos candidatos presidenciales tenemos? Pero yo tengo una pregunta, Camila, ¿sí es candidata presidencial? Pues está ahí. O sea, ¿ella quiere presidencia o quiere más bien Congreso? Cargo público. ¿Se va a lanzar? Sí, se va a lanzar. No o sea, ella está en negociaciones, pero por ahora... Para el Senado. Para el Senado. Sí. ¿Pero qué partido? Centro Democrático sería. No creo, de verdad, pero si ella no está en las conversaciones con los del centro, o sea, con Pumarejo, supuestamente, y con Juan Manuel Galán y eso. Pero entiendo que ella Yo no creo que el Centro Democrático, pero no creo que el Centro Democrático, sobre todo cuando ella viene del gobierno Santos. Bueno, vamos a ver. Bueno, pero que es una de las mujeres que suena políticamente, sin lugar a dudas. Pues mire, ayer, ¿cómo le parece? Y a ver ustedes qué opinan. Ustedes me dan su opinión. Resulta que María Claudia Lacutir, que ha estado pues en en medio de la crisis que ha habido con Estados Unidos, Colombia y pues el resto del mundo en términos comerciales, y acuérdese que Cielo Rusinque mandó unos trinos que obviamente eran para María Claudia Lacutir, diciendo por favor el sector privado que no se meta, esto tiene que ser el gobierno nacional el que solucione las relaciones con los gringos. Pues ella estaba organizando su cumbre de los 70 años de la Cámara Colomboamericana, y le dijo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, que viniera, que por favor estuviera presente en este evento, que estos son como los congresos de la ANDI, como los congresos de Naturgas, pues este era el congreso de la Cámara Colomboamericana, y Daniel García Peña vino, dijo, perfecto, acepto su invitación, porque ahí había empresariado norteamericano, empresariado colombiano, y en este momento pues eso es muy importante. Y él se vino por un día, o sea, vino exclusivamente a este evento, porque además viajó hoy con Cielo Rusinque a los Estados Unidos. Cielo Rusinque, ministra de Comercio encargado, pues a seguir en tema de negociaciones, de aranceles y pues todo en lo que estamos en estos momentos. Reunión muy importante, Camila, porque se va a reunir con el representante comercial de Estados Unidos, que es justamente quien está liderando toda esta estrategia de los aranceles. Entonces, lo que le quiero decir es que Daniel García Peña, el embajador, se vino a este evento. Exclusivamente al evento para cumplirle a María Claudia Lacutir su compromiso. Bueno, ¿no sabe la vaciada que le pegaron al pobre embajador Daniel García Peña ayer en AmCham? En público. Pues, mejor dicho, ustedes díganme si ustedes los invitan como embajadores a que asistan a este evento y les pasa lo siguiente. Mire, le voy a poner el senador, por ejemplo, Mauricio Gómez Amín, otro candidato presidencial, partido de la U, estuvo participando en un panel en el que está, Partido Liberal, perdón, sí señor, en el que estaba participando Angélica Lozano, María Fernanda Cabal y él. Hay dos candidatos presidenciales, María Fernanda Cabal y el senador Mauricio Gómez Amín. Y ahí, en una de sus respuestas, pues que nada tenía que ver con el embajador García Peña, pues dice lo siguiente. Yo venía, te voy a confesar, muy desarmado, pero después de escuchar al embajador, quedo impactado del cinismo suyo, señor embajador. ¿Cómo se dirige al escenario de empresarios con tantas mentiras? Ya este país no aguanta una mentira más. Esto se lo dice el senador liberal Mauricio Gómez Amín con el embajador en primera fila, ¿no? O sea, el embajador está ahí sentado en primera fila porque es uno de los invitados, pues, de honor del evento de la Cámara Colomboamericana. Pero después, en la segunda pregunta, después de que Mauricio Gómez dice esto, pues el embajador se para y se va. O sea, literal, se para y se va del recinto. Y Mauricio Gómez hace referencia a que el embajador se para y se va porque dice que es que la gente del gobierno no le gusta debatir. Ahora decía el embajador, por eso fui tan duro con él, pero se fue, porque no saben dar los debates, que la incertidumbre, yo creo que la mayor incertidumbre de Colombia es el Twitter de Petro. Porque ayer obviamente pues lo que se hablaba era cómo están las negociaciones entre Colombia, Estados Unidos, cómo podemos hacer para que salgamos bien parados en toda esta situación que está planteando el presidente Donald Trump, y pues ahí decía Mauricio Gómez que el tema del Twitter de Petro, pero pues el embajador en la primera vaciada se fue. Pero es que antes de que Mauricio Gómez en este panel estuviera con los congresistas, hubo un panel del expresidente Juan Manuel Santos, que lo hizo con el exdirector del Tiempo, Roberto Pombo. Y en ese panel, el expresidente Juan Manuel Santos,
pues que le dio muy duro al presidente Gustavo Petro. Ya les voy a poner varios de los audios criticando pues cómo se había hecho la diplomacia. Santos obviamente es mucho más diplomático que Gómez Amín, pero sí le empieza a decir como a Daniel García cómo debe hacer su trabajo. Primero, el presidente Santos hace un llamado a que hay que ser discretos cuando hagamos diplomacia con los Estados Unidos y con el resto del mundo. Lección: las cosas se arreglan por las vías diplomáticas en silencio. Esto nunca se supo. Y es como decirles, por favor, no digamos mucho, quedémonos callados y decirle al presidente Petro pues que no utilice el Twitter. Ahí está. El regaño más que para el embajador es para el presidente. No, pero es que espérese, porque aquí en siguiente le dice al embajador Daniel García pues cómo debe hacerse la diplomacia. Pero mire, aquí en esta intervención se refiere a Trump y a Petro, el expresidente Juan Manuel Santos. Mire, tenemos dos presidentes que son unos fosforitos, ¿no? Petro y Trump. Fosforitos que se prenden muy fácilmente. Pues no les demos pie para que se prendan. Esto que sucedió, esa experiencia que tuvimos muy complicada cuando a nuestro presidente le dio por tuitear a las 3 de la mañana unas cosas absurdas, mire lo que provocó y lo que casi nos cuesta. ¿Cómo se solucionó? Por la vía de la diplomacia. Aquí está el embajador y usted es testigo y además protagonista de ese proceso. Por la vía diplomática, por la vía de las conversaciones privadas. Esos insultos públicos que les gusta tanto a nuestro presidente Petro, eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces ahí ya mensaje al embajador, el pobre embajador ahí que se vino solo a cumplirle a María Claudia Lacutir su cita. Entonces ahí estaba en el evento en donde estaba hablando el expresidente Santos, y el expresidente Santos pues hizo referencia al embajador Daniel García en varias oportunidades. Pero la siguiente es que el presidente como que da una lección, porque sí es verdad que la política exterior en el gobierno de Juan Manuel Santos yo creo que ha sido una de las más exitosas que hemos tenido en la historia de Colombia. Ahí fue cuando logramos todo el tema de que nos quitaran las visas. Y el acceso a la OCDE. El acceso a la OCDE, pero además el mundo apoyó el proceso de paz. O sea, si algo tuvo muy exitoso el gobierno de Santos, sin lugar a dudas, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí en esta intervención, que es la última que les voy a poner, porque obviamente esto duró una hora, sí le dice más o menos el presidente Santos a Daniel García Peña, pues cómo es que tiene que hacer su trabajo allá en Washington. No es confrontando, no es diciendo, es que, y eso se lo dije a una funcionaria que vino aquí, no nos vaya a poner o no ponga a Petro en la posición ideal para él de arroparse en la bandera y decir, es que Estados Unidos no nos deja, porque eso le encantaría a Petro. Como dijo, por ejemplo, que las elecciones en Venezuela pues no fueron transparentes, no porque Maduro se robó las elecciones, sino por el bloqueo económico que tiene Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucha diplomacia, señor embajador, mucha habilidad, conocer a las personas claves allá en el gobierno americano, hablarles a ellas, hablarle a los senadores y representantes claves, y mantener esa relación de la mejor forma posible en una situación muy compleja para Colombia y para el mundo. Entonces ahí, de las cosas que sucedieron ayer en esa cumbre de AmCham de los 70 años, pues el embajador se paró y se fue después de lo de Mauricio Gómez, que a muchos de los asistentes pues les pareció un poco grosero, pues decirle que era un cínico y no sé qué. Y dos, que el presidente Santos un poco sí diciéndoles cómo tienen que hacer el trabajo diplomático allá en Estados Unidos. Y que además entiendo, Sebastián, pues incluso desde otros gremios que están involucrados en el tema del comercio exterior entre ambas naciones, sí están criticando y están diciendo que no tenemos equipo diplomático para eso. Sí, es que ese escenario, Camila, pues el tema más importante era las negociaciones de Estados Unidos con Colombia. ¿Cómo vamos a hacer para que nos quiten ese 10% adicional? Y otra persona que critica las gestiones del gobierno en este momento es Javier Díaz, que es el presidente de ANALDEX, que es la Asociación Colombiana de Exportadores. Camila, en otro panel dijo
que no hay equipo para negociar con Estados Unidos, pues que está ahorita a cargo una persona que no tiene experiencia en el tema, como Silo Rusinque, pero que dice él, por ejemplo, que se tiene que coordinar todos los sectores que exportan a Estados Unidos, qué intereses tenemos, cuáles son nuestras debilidades, y que eso él no lo vea alineado. Recordemos que ahorita está negociando Colombia con Estados Unidos, y precisamente hoy Bloomberg, el diario económico en su versión colombiana, hoy da una primicia muy importante. ¿Qué es cuál? ¿Se acuerdan el informe que acá yo les traje diciendo que los Estados Unidos se quejan de Colombia, de que este sector tiene tal cosa, de que, bueno, una de las quejas más importantes es del sector automotriz exportador de los Estados Unidos, que le exporta a Colombia más o menos al año $700 millones en carro. Colombia, Camila, hay una resolución que está en cocina en el Ministerio de Transporte, que estaría ya efectuada para el 2 de mayo, que le pide otro requerimiento más de seguridad para los carros que vienen de Estados Unidos. Es un requerimiento de seguridad que se inventaron en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que dicen los exportadores de Estados Unidos? Oigan, si ustedes nos ponen esa regulación más, no vamos a poder exportar más a Colombia y no les vamos a vender más. Lo que hoy cuenta Bloomberg en línea es que Silo Rusinque en estas negociaciones le va a decir al equipo comercial de Estados Unidos... O sea, en este viaje hoy, que está haciendo hoy con Daniel García Peña hacia Washington. Y Bloomberg cita una fuente del equipo negociador colombiano que ya Colombia, esa resolución que está en el Ministerio de Transporte ya no va más, no saldría, y esa es una resolución, Camila, que se preparó, por ejemplo, con gente de FENALCO, de la ANDI, que el sector local colombiano la estaba pidiendo. Entonces ahí cuando está en tensión el sector privado, Estado, de empresarios, y esa es una de las peticiones de los gringos que parecería que Colombia va a ceder. Pero por eso fue importante ese evento de ayer, pues porque estamos en medio de las negociaciones y Colombia está cediendo, porque incluso una de las cosas que decía el presidente Santos, que no les traje el audio, es esa batalla Estados Unidos-Colombia. Obviamente va a ganar Estados Unidos, pues porque nosotros somos como pues David contra Goliat.